Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Estamos con don Pío Moa, estamos en Informas Radio, estamos en Una hora con la historia. Bienvenido, don Pío. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, seguimos hablando de historia, pero antes, como siempre, hacemos reflexión, el momento que estamos viviendo, su blog, sus reflexiones, más historia, más democracia, www.piomoa.es. ¿Por dónde empezamos hoy, don Pío? Bueno, sobre la actualidad, pues está claro, ¿no? El problema fundamental es acabar con esta situación, la situación de fin del régimen del 78, que abre una opción, o democracia o mafia, como dice el PP, Sí, sí. y es verdad, ¿no? Digamos que la democracia viene unida también a la supervivencia de la nación, Sí, sí. que se plantea otra vez como en el 36, ¿no? Y en estas circunstancias, pues claro, la demagogia del PP consiste en decir que Vox se una a ellos, Claro. que a su vez se unen al PSOE, porque vamos, el PP ha dicho clarísimamente que lo que quiere son pactos con el PSOE y con los separatistas, no con Vox. Entonces la cuestión podría plantearse así. Si Vox se une al PP, pues se une indirectamente al PSOE, a los separatistas. Si el PP se uniera con Vox, pues las cosas cambiarían. Pero claro, esto es imposible. Quien conozca al PP sabe que el PP no va a seguir nunca las políticas de Vox. Va a seguir las políticas que marca la Unión Europea, las políticas 2030, las políticas LGTBI, las políticas de memoria histórica, antidemocrática, entre otras cosas, y todas las políticas de apoyo a los separatismos, de inmigración masiva, todo esto, Claro. ¿no? Entonces, esta es la política del PP, y no la va a cambiar, ¿eh? Por eso cuando dice que Vox se una al PP para echar al saunas, pues la verdad es que no es ningún remedio, porque seguirían exactamente las mismas políticas que están llevando a lo que están llevando, ¿no? Eso. Y hay una cuestión también muy importante aquí, y es que, porque el fondo de todo ello gira en torno al franquismo. Sí, Esto sí. lo ha visto muy bien el propio Saunas al determinar que este sería el año del franquismo, que hay que aprovechar, por cierto, ¿no? Sí, sí. Entonces, si uno piensa un poco, el otro día hablábamos de la estupidez esa de que el franquismo, que hizo unas cosas increíbles que no tienen parangón desde hacía 2 siglos, ¿no? Pues claro, era una dictadura y con eso en fin, lo arreglan todo. Bueno, pues la propaganda antifranquista hay que entenderla. Se basa, por una parte, se concentra mucho en la represión, una represión sanguinaria y brutal, etcétera, ¿no? Exagerándola sin tasa. La verdad es que la represión del franquismo no causó 200.000 víctimas, ni 100.000 víctimas, 80.000, sino después de la guerra fueron 15.000, como ya sabemos de una manera determinante. Y por otra parte están las cunetas, etcétera, que ya he explicado, porque es que basta con ver lo que ellos mismos dicen y analizarlo para darse cuenta que es contradictorio, de que no es así, ¿eh? O sea, la represión que hubo durante la guerra, aunque hubo represión por los dos lados, lógicamente, cada uno quería limpiar su retaguardia para impedir tener una quinta columna que lo hundiera desde dentro, ¿no? Pero hay una diferencia muy importante, y es que la represión, el terror realmente del Frente Popular fue terriblemente sádico, ¿no? Sí. Que no, en un grado que no se alcanzó en el otro lado. Y además fue un terror entre ellos mismos. Bueno, esto en cuanto a la represión, que ya digo, la propaganda se concentra en ese aspecto. El segundo punto
de esta propaganda es afirmar que las víctimas de la represión, el único delito que tenían era ser demócratas y republicanos. Bueno, esto es una falsedad, así como lo otro era una exageración brutal y además que olvidaba la contraparte. Esto es simplemente falso. Sí. O sea, ningún demócrata fue fusilado, ningún republicano fue fusilado, no hubo demócratas en las cárceles del franquismo. Lo que había, los detenidos políticos en la cárcel del franquismo eran comunistas prácticamente todos. Algunos anarquistas, etcétera, pero sobre todo comunistas, ¿no? No había, al final del franquismo, no había socialistas, que tampoco eran demócratas, ¿no?, en las cárceles de Franco, ¿no? Y los que fueron fusilados después de la guerra no eran demócratas, defendían el Frente Popular, que era precisamente lo contrario, no eran republicanos, sino que defendían las políticas del Frente Popular, que fue el que había destruido la legalidad republicana, por tanto la República. Entonces, esto es muy importante señalarlo, porque revela hasta qué punto esta propaganda es falsaria, ¿no? Y un tercer punto consiste en insistir en que fue una dictadura. Bueno, vamos a ver. Como decíamos la sesión pasada, hay dictaduras y dictaduras. Hay dictaduras muy productivas y otras que son auténticas tiranías. El franquismo no fue una tiranía. Fue una dictadura que vino obligada por las izquierdas. O sea, cuando se destruyó la legalidad republicana era formalmente democrática. Lo que pasa es que había unos partidos muy poderosos, empezando por el PSOE y los separatistas catalanes, pero también otros, había comunistas, anarquistas, etcétera, que eran radicalmente antidemocráticos. Entonces, cuando estos partidos, en una democracia se puede tolerar que existan partidos antidemocráticos siempre que no lleguen a alcanzar mucha fuerza. Pero es que aquí alcanzaron tal fuerza que hacían imposible simplemente una convivencia en paz y en libertad entre unos y otros, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió. Y esto fue lo que hizo que la única solución fuera el franquismo. El franquismo lo que hizo fue una sociedad que estaba autodestruyéndose, pues mantener la nación española. Y claro, los culpables de que fuera una dictadura, si podemos decir así, eran los que le atacaban y que no eran demócratas. Como digo, no hubo oposición democrática al franquismo. Los 4 demócratas que había por ahí después de la experiencia de la guerra y de la república, pues eran 4 cantamañanas que además ni eran perseguidos ni nada. No los había en la cárcel, ¿no? Y entonces hay que ver la cuestión de la dictadura en su enfoque histórico. O sea, cómo vino, por qué duró y cómo después fue posible hacer una transición que pudo haber sido muy buena y en parte lo fue, pero que ha degenerado hasta la situación actual en la que ya digo, en fin, el régimen del 78, que tenía muchos defectos, pero más o menos era democrático, empezó ya a ser liquidado por la derecha proveniente del franquismo, por Aznar, en 2002, que se dedicó a condenar el franquismo, o sea, a condenarse a sí mismo y a condenar el régimen y la transición y a anular el referéndum del 76. Estas cosas deben recordarse. Empezó así una involución que ha terminado en el golpismo actual. Y esto nos vuelve a plantear lo que decíamos al principio, o democracia o mafia, es decir, o Vox o la alianza, la oligarquía PP-PSOE separatistas, que son lo que, en fin, se fue produciendo hasta digamos, fagocitar el propio régimen, ¿no? Y el cuarto punto era tildar al régimen de fascista. Esto, claro, tiene mucha importancia porque como el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pues y además fue considerado un poco el mal absoluto,
pues entonces, claro, era identificarlo con algo que debía ser derrotado, pero que no lo fue, entre otras cosas, ¿no? Y ya vimos la sesión pasada cómo el régimen de Franco no fue en absoluto fascista, ¿eh? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. El que, en fin, en definitiva, podemos decir que aquello. Sí, ¿cómo fue aquello, no? Sí. Es decir, el fascismo era un régimen que pretendía superar tanto al comunismo como al demoliberalismo mediante una expansión del Estado, mediante un partido único y mediante una ruptura de la situación europea, ¿no? Del orden europeo creado en la Primera Guerra Mundial. Pero esto no tiene nada que ver con el franquismo. El franquismo no era un régimen de partido único. Había cuatro partidos, se llamaban familias, pero eran partidos. Cada uno tenía su organización, sus tendencias, su simpatía y demás. No se llevaban muy bien entre ellos. La verdad es que el genio político de Franco pues se mostró ahí, siendo capaz de arbitrar a estos partidos sin que se destrozaran entre ellos o llevaran al país a un desastre, ¿no? Pensemos que había, por ejemplo, tendencias durante la Segunda Guerra Mundial a meternos en la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que ser un poco dominadas, sin sangre, pero dominadas. Luego hubo la tendencia a implantar en España una monarquía tutelada por Londres, eso también fue derrotado, etcétera, ¿no? Además, el régimen se proclamaba católico y esto pues ya lo distanciaba de los fascismos, porque los fascismos no se proclamaban católicos, no se proclamaban religiosos, eran unas ideologías modernistas, por así decir, que dejaban, o sea, no se oponían directamente a la religión como se oponía al comunismo, pero más bien se parecían en eso al liberalismo, en que la dejaban al margen de la política. En España eso ocurrió de otra manera. Al final, como ya sabemos, la propia Iglesia fue la que determinó el fin del franquismo de una manera u otra. Eso ya lo iremos viendo. Bueno, ya lo hemos visto otras veces, pero es cuestión de insistir en ello. Bueno, pues vamos ahora a otro punto. El de las ideologías. Como hemos dicho, el franquismo nació en una época de una intensa lucha entre las ideologías comunista, liberal y fascista que llevarían a la Segunda Guerra Mundial, y estas tres se reflejaron también en España. Aquí, así como en el resto de Europa llevaron la Segunda Guerra Mundial, en España llevaron a una guerra civil. Así que conviene examinarlas, estas ideologías, de manera esquemática, para después señalar las particularidades que aquella contienda ideológica tuvo en España. Contienda ideológica que, insisto, llevó en un caso a una guerra mundial, en el otro a una guerra civil. Bueno, las ideologías han sido definidas de muchas formas. Así que es necesario explicar bien en qué sentido lo usamos aquí. Por ejemplo, la palabra ideología, el término, viene de Marx, del marxismo, y en el marxismo la ideología era un conjunto de ideas explicativas del ser humano, de la historia, de la sociedad, ¿no? Que su utilidad consistía en justificar la dominación de unas clases por otras. O sea, unas clases eran dominadas y alguna era dominante, ¿no? Y una clase que explotaba a las demás. Entonces la ideología por excelencia era la religión. La religión era el opio del pueblo, era el conjunto de ideas, de liturgias, en fin,
todas las cosas que caracterizan a la religión en el aspecto político y que servían para asegurar que lo que había era lo que tenía que haber y que no era posible otra cosa, para asegurar que la dominación del hombre por el hombre, de algunos hombres sobre otros hombres, pues que era una cosa necesaria y que de todas maneras las injusticias de la vida corriente se saldarían en otra vida. Claro. Esta era la ideología desde el punto de vista marxista. Se han interpretado también de otras maneras. Fernández de la Mora decía que las ideologías eran unas filosofías baratas, unas filosofías secundarias que trataban de imponer unas políticas determinadas, ¿no? Pero que básicamente eran filosofía falsa, ¿no? Filosofía de 3 al cuarto. Yo aquí lo planteo desde un punto de vista histórico y considero que las ideologías son concepciones del hombre y del mundo que tienen aspiración universalista y un tanto mesiánica y que en eso se parecen a las religiones, excepto en que afirman inspirarse solo en la razón, en la ciencia y en la vida terrena, y que históricamente han surgido ligadas a la Ilustración del siglo XVIII, que como recordamos fue una época en que la razón se convirtió en una especie de divinidad, ¿no? O sea, en el desarrollo europeo hubo 2 grandes movimientos entre la razón y la fe. El protestantismo atacaba a la razón, la Ilustración atacaba a la fe. Bueno, pues de ahí surgen las ideologías. Esto es una cosa que se puede desarrollar mucho más, lo he explicado en algunos libros, en libros sobre Europa, en libros sobre la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, etcétera, ¿no? Pues el racionalismo inicial de las ideologías se suponía que la razón podía llevar a conclusiones necesarias y absolutamente universales y que todo el mundo en tanto que ser racional, tenía que estar de acuerdo con ello. Pero en realidad dio lugar a ideologías que se oponían entre sí. Y cuando empezaron a considerarse científicas, pues esta idea de su necesidad absoluta, que todo el mundo tenía que estar de acuerdo porque no había otra, ¿no? Todo lo demás sería pura ilusión, puras tonterías o malas interpretaciones de la realidad. Pues todo esto, ya digo, cuando se hace científico, pretende hacerse científico, o pretende que la ciencia da lugar a una concepción del hombre y del mundo absolutamente irrebatible, ¿no? Pues esto, ya digo, se desarrolla sobre todo en el siglo XIX con el darwinismo, ¿no? Claro. Todo esto es muy digno de estudio. Bueno, aquí no vamos a tratar la causa de que estas ideologías, a pesar de basarse en la razón y la ciencia, que resulten tan diferentes, que resulten incluso antagónicas, ya, a pesar de eso, ya digo, de su raíz común, su raíz ideal común. Y conste, en todo caso, lo que está claro es la inmensa importancia histórica que tuvieron y que se mantiene hoy con otras formas, con formas parecidas. Otro tema interesante a desarrollar es cómo las ideologías se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fracasó primero la ideología fascista, fue aplastada por las otras, y luego cuando la ideología comunista también implosionó y pareció quedar únicamente la ideología liberal, que sin embargo, a pesar de que parecía que iba ya a quedar ya para los restos y para uniformar a toda la humanidad, pues ha tenido una serie de fracasos y actualmente está también en crisis, ¿no? Sí. Bueno, pues partemos de ahí. Las 3 ideologías, liberal, comunista y fascista, pues compartían, aunque con distinta intensidad, pues compartían la explicación de la sociedad y de la historia en clave económica y darwiniana, ¿no? La economía, sobre todo en el liberalismo y el comunismo, pues
era más fundamental que en los fascismos, ¿no? Los fascismos eran menos economicistas en este sentido, pero lo eran también. Tanto el liberalismo como el comunismo marxista partían de una concepción general de la sociedad y de la historia en clave económica, aunque sacarán de ella conceptos distintos y opuestos. Como digo, los fascismos, el economicismo era menor y se inclinaban más a destacar el aspecto de la voluntad y del espíritu, por decirlo así, ¿no? Las tres ideologías eran más bien hostiles a la religión, al cristianismo en particular, porque era la religión más difundida en Europa, ¿no? Así que le oponían a la religión la ciencia, pero en grados y actitudes muy distintas. El comunismo, como sabemos, era abiertamente ateo y se proponía extirpar la religión y sustituirla por la ciencia, o lo que entendía por la ciencia, ¿no? Esto fue lo que hizo en la Unión Soviética y que se intentó hacer aquí en España durante la Guerra Civil, ¿no? O sea, extirpar la religión, incluso por medio de un genocidio. Claro. Y el liberalismo se desentendía más bien del problema religioso, simplemente apartaba la religión de la política y la economía y la confinaba en la conciencia particular. Y en cuanto al fascismo, pues le daba más importancia que el liberalismo, pero manteniéndola básicamente al margen de la política o también utilizándola parcialmente y sustituyéndola progresivamente por la misma ideología, la ideología fascista, incluso con tendencias paganizantes en el nacionalsocialismo. Esto es interesante porque yo he oído a algunos católicos decir que Franco había utilizado a la Iglesia. Hombre, si salvarla del exterminio es utilizarla y darle un montón de privilegios es utilizarla, pues sí, pero vaya utilización, ¿no? Más bien fue la Iglesia la que utilizó al final al franquismo, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos, una aproximación posible a estas tres ideologías podría partir de las críticas que se hacen entre ellas mismas. Aquí no estoy diciendo si era buena, mala o regular, sino exponiendo un poco la base de ellas, ¿no? Para entenderlo. Cada una de estas tres ideologías miraba a las otras dos como enemigas y además las consideraba a las otras dos muy semejantes entre sí, a pesar de sus aparentes antagonismos. Así, por ejemplo, para el demoliberalismo, los fascismos, en especial el nacionalsocialismo, y el comunismo, pues eran en el fondo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque no reconocían la libertad de mercado ni las libertades políticas que se suponían ligadas a la libertad de mercado o nacidas de la libertad de mercado. Por lo tanto, el fascismo y el comunismo pues venían a ser casi lo mismo y de ellos solo cabría esperar miseria y tiranía, según el demoliberalismo. Hay que aclarar que liberalismo y democracia no son exactamente lo mismo, pero la democracia es una tendencia natural en el liberalismo. El liberalismo nace como una ideología más bien aristocrática, racista también, etcétera, pero su concepción de la igualdad ante la ley, pues de manera necesaria conduce a la, pues a la, ¿cómo se dice? A la elección, al electoralismo generalizado, al sufragio universal, necesariamente. Porque si no, resulta que no todos son iguales ante la ley. Los que pueden elegir son solo unos cuantos, ¿no? Y durante mucho tiempo fue así. Durante el siglo XIX fue así en la mayor parte de los países. Eran liberales, pero no eran democráticos. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, Alemania era más democrática que Inglaterra. Inglaterra seguía siendo un régimen aristocrático. Solo al final de la Primera Guerra Mundial se implantó el sufragio universal en Inglaterra, ¿no? Así que, como digo, desde el punto de vista demoliberal, fascismos y comunismo
pues venían a ser muy parecidos, porque, ya digo, negaban la libertad de mercado y las libertades políticas y además tendían a expandir el Estado. En cambio, los comunistas pues entendían que los liberales y los fascistas venían a ser lo mismo, en el fondo, bajo sus oposiciones y diferencias, serían sistemas de explotación capitalista. La diferencia entre ellos estribaba en que cuando fallaban las libertades y parlamentarismos para engañar a la gente, porque las libertades y los parlamentarismos eran simplemente formas para embaucar a las masas, ideologías, ¿no? como la religión, ¿no? Para embaucar a las masas y mantenerlas sujetas a una dominación disimulada, pues cuando esto fallaba, porque la gente terminaba por no aceptar aquello, por no tragar, pues entonces tenían que recurrir a una represión y al terror abierto. Y ese sistema de represión y de terror, pues era el fascismo, desde el punto de vista comunismo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. O sea, claro, el sistema demoliberal era un engaño y el fascismo era su último recurso cuando entraba en crisis. Este era el punto de vista. Y a su vez, los fascismos encontraban una relación genética también entre demoliberalismo y comunismo. Así como el fascismo para los comunistas era un último extremo del demoliberalismo, para los fascistas el libre mercado sin corrección estatal pues engendraba una concentración de capital y de poder en unas pocas manos, la plutocracia, por lo que las libertades eran solo aparentes. En esto coincidía más o menos con la versión marxista, ¿no? Aparte de que, claro, las políticas, las libertades políticas permitían que en la sociedad se desarrollaran demagogias suicidas que iban directamente contra la propia democracia, ¿no? Y, por otra parte, las grandes desigualdades sociales creadas por el liberalismo favorecían los movimientos comunistas en tiempos de crisis que eran inevitables y recurrentes, ¿no? Claro. Y que quedaban manifiestamente claras después de la Primera Guerra Mundial y de la quiebra de la Bolsa de Nueva York. Es decir, el liberalismo creaba las condiciones para el comunismo. Este era el punto de vista de los fascismos. Es interesante ver esta crítica mutua porque nos informa muchísimo, ¿no? Hay que decir que ninguna de las tres ideologías era homogénea, porque dentro de cada una se formaban corrientes diversas. Hay liberalismos y liberalismos, comunismos y comunismos, y fascismos y fascismos, ¿no? Claro. Así, en el liberalismo, por ejemplo, algunas de estas diferencias pues las representaban los economistas Keynes y Hayek, o la ortodoxia liberal y el New Deal de Roosevelt. El New Deal de Roosevelt tomaba algunos aspectos de los remedios fascistas, vamos a decir así, ¿no? Por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo para subsistir tuvo que reformarse profundamente. Y en el sentido de Keynes, no en el de Hayek. Es decir, de una ampliación del Estado, crear el Estado-providencia. O sea que el Estado-providencia tiene un toque también totalitario, porque es el Estado en el que te hace feliz, por así decir, es el Estado en que cuida de ti en todos los aspectos, cosa que el liberalismo decía que iba contra la libertad personal, ¿no? Eso es. Y el New Deal de Roosevelt era eso, ya digo. Hayek, en cambio, consideraba que el libre mercado, la libertad de mercado, era absolutamente esencial mantenerla, porque se corregía a sí mismo. O sea, hubo una disputa muy interesante intelectualmente entre Keynes y Hayek cuando la depresión de los años 30, que cada uno la atribuía a una cosa y él encontraba el remedio en una cosa distinta. Para Keynes
la depresión estaba destruyendo fuerzas productivas y cuando la propia dinámica del mercado creaba esta situación de crisis, el Estado podía corregirla, incluso pues haciendo trabajos, tareas, imponiendo la intervención del Estado, la intervención económica del Estado para crear, por ejemplo, nuevas empresas, nuevas industrias, etcétera, ¿no? Esto en España, por ejemplo, ocurrió con el INI. El INI fue un conjunto de intervenciones del Estado para crear industrias, aunque claramente explicaba que solo en el caso de que la iniciativa particular no estuviera en condiciones de hacerlo. De hecho, el INI, gracias al INI, que luego ha sido criticado sin base ninguna, el INI fue muy productivo en conjunto, que tuvo, evidente, como siempre pasa en las empresas, cosas mejores y peores, pero gracias a la industrialización de España en los años 40 y 50, pues cuando la economía se liberaliza, pues registra una expansión enorme. Si no fuera por la política económica anterior, en fin, los años de la gran expansión económica del franquismo pues habrían sido mucho menores, ¿no? Pues como digo, Keynes decía que el Estado debía intervenir para crear nuevas empresas o lo que sea, aunque no fueran productivas, pero que por lo menos mantenían la economía en marcha. Mientras que Hayek decía que no, que era preferible dejar que se hundiera todo lo que tuviera que hundirse, porque el propio mercado, o sea, cuando se hunden unas empresas, pues es porque no son productivas y deben hundirse, porque esa es la condición para que haya que se refloten, vamos, que la economía en conjunto se reflote, se renueve y se mejore. Dicho de una manera un poco esquemática, viene a ser esto. Bueno, pues lo que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial fue las ideas de Keynes. Según las ideas de Hayek, pues estas ideas lo que llevarían era agravar la crisis y a agravar la pobreza y a impedir que se saliera de ella, ¿no? Bueno, pues el hecho es que a pesar de que según Hayek esto era lo que tenía que ocurrir, pues no ocurrió. No. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial vieron lo que llamaban los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos, en que los países occidentales tuvieron, en fin, la mayor expansión económica de la historia. También España, claro. Ahora bien, cuando llegaron los años 70, 73, 75, etcétera, pues las cosas cambiaron. Vino nuevamente una crisis, lo cual creo yo que demuestra que cualquier, digamos, receta económica que pretende ser general y estable, no lo es. Llega un momento en que se agota. Y es necesario cambiarla. Como el liberalismo clásico se agotó con la depresión de los años 30, y fue necesario cambiarla por el keynesianismo, y el keynesianismo a su vez se agotó. Y ahora estamos en otra situación que viene a representar la misma cosa. Así pues, como digo, las tres ideologías no eran homogéneas. En el liberalismo había tendencias distintas, y lo mismo pasó evidentemente con el comunismo, ¿no? Dentro del comunismo, sobre todo, fue la división entre la socialdemocracia y lo que llamamos el comunismo, el bolchevismo, ¿no? Que esto fue una división muy agria, muy fuerte, ¿no? Y que se acrecentó con la Primera Guerra Mundial. Ante la Primera Guerra Mundial, los socialistas, que eran comunistas entonces, consideraron que sería la ocasión para derrumbar el capitalismo de una vez, negando por ejemplo, negando la guerra y negando los presupuestos para la guerra en los parlamentos. Lo que ocurrió fue lo contrario. Lo que ocurrió fue que los socialistas, la mayor parte de ellos, la gran mayoría, apoyaron los presupuestos para la guerra, tanto en Inglaterra, en Francia, como en Alemania, en Austria, Hungría. Y esto creó una crisis tremenda, ¿no? Lenin dijo que esto era una traición radical y que lo que había que hacer era transformar la guerra imperialista
en guerra civil en todos estos países, que fue lo que hizo en Rusia, en definitiva. Hay que entender estas cosas, ¿no? En cuanto a los fascismos, bueno, podemos establecer claramente, para empezar, una distinción entre el fascismo italiano y el fascismo alemán. El fascismo alemán se basaba sobre todo en el racismo, en las ideas básicamente darwinianas o también derivadamente nietzscheanas, ¿no? De que hay una raza superior, que es la raza aria, o indogermana, ¿no? Y que esta raza tiene el derecho y casi la obligación, vamos, de imponerse sobre las demás, hegemonizarlas, incluso, en algunos casos, reducirlas a servidumbre. La idea del régimen nacionalsocialista era colonizar Rusia y mantener a los eslavos, en un estado de servidumbre. Esto, pues, era así. Los italianos no tenían esa concepción, porque, como ya dijimos también, se inspiraban en el Imperio Romano, y el Imperio Romano era un imperio que se basaba básicamente en el derecho, y en el derecho romano, y era un derecho que se extendía sobre los muchos pueblos y razas que poblaban el imperio romano, ¿no? Aunque el fascismo adoptó también teorías racistas, pero mucho más suavemente. Hay que decir también que entre los liberales el racismo, entre los estados democráticos, el racismo estaba muy, muy extendido entonces, ¿no? Bueno, pues podríamos sintetizar los ideales que invocaban estas ideologías, de acuerdo con ellas mismas, sintetizarlo al máximo, como que el comunismo perseguía la igualdad, el liberalismo perseguía la libertad y el fascismo el orden social, un orden jerárquico, ¿no? Claro que estos tres conceptos ideales pues se complicaban mucho cuando se trataba de definirlos intelectualmente, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Es decir, por poner un ejemplo, la igualdad en los regímenes comunistas consistía en la máxima polarización de la desigualdad. De tal manera, o sea, la sociedad es desigual por naturaleza, ¿no? Esto es no hace falta demostrarlo, es una evidencia, ¿no? Entonces, el comunismo, cuando trata de imponer una igualdad general, lo que hace es crear una desigualdad radical entre la minoría, el partido, y dentro del partido la capa dirigente, y el resto de la sociedad. O sea, la parte, digamos, dominante, el partido y el gobierno, en fin, pues estos tienen derecho absolutamente radical, total, sobre el resto de la sociedad. Lo pueden privar de todo, arrebatarle sus bienes para hacerles felices, claro. Y hacerles iguales y felices, porque al ser iguales serán felices, ¿no? Será lo ideal, no habrá explotación de unos por otros, etcétera. Es decir, la capa dirigente tiene el derecho hasta decidir lo que deben pensar la población. ¿Por qué? Porque la capa dirigente es científica, tiene la ciencia, y eso no se puede discutir. Recordemos esto, porque actualmente tenemos una cosa muy parecida en la llamada Agenda 2030. Este plan es muy parecido en su concepción a los planes quinquenales de Stalin. Los planes quinquenales de Stalin consistían también en fin, quitar a la gente todo lo que tenían y hacerlos felices. Sí, sí. Lo ha dicho Bill Gates. Sí, sí, es así. No tendréis nada y seréis Sí, felices. sí, claro. No tendréis nada porque os lo quitaremos todo y seréis felices porque vais a ser felices. En fin, es un poco, en fin, cambiando un poco las cosas, la historia aquella del hombre feliz que no tenía camisa, ¿no? No sé si la conoces, ¿no? O sea, que el sultán que buscaba, que era desdichado y veía que todo el mundo era desdichado y buscaba la manera, y le dijeron que la felicidad vendría de la camisa del hombre feliz.
hasta que encontraron un hombre que era feliz, pero no tenía camisa. Bueno, son cosas bastante graciosas, ¿no? Bueno, pues como digo, ¿y qué es la libertad? Lo mismo que la igualdad en el comunismo. La libertad, pues puede ser, implica muchas veces que una gran parte de la población no tenga libertad. Porque claro, los más ricos, los que tienen más posibilidades, los más poderosos, tienen mucha libertad. Pero los que no tienen más que, como dirían los marxistas, no tienen más que su... no pueden vender más que su fuerza de trabajo, pues tienen una libertad muy, muy escasa, ¿no? Y para los fascistas, el orden social, pues tiene el problema de ver quién y cómo lo impone y durante cuánto tiempo. El orden social es una necesidad. Y además, tanto el comunismo como el liberalismo, como los fascismos, buscan un orden social, indudablemente, ¿no? Pero cada uno lo busca a su manera. Es decir, son conceptos ideales que, como digo, se complican mucho cuando queremos definirlos intelectualmente. No obstante, hay además una relación nada simple entre la ideología y la política práctica, entre los ideales y los intereses y las situaciones que crean la realidad. Así que en esta situación, digamos que los ideales obrarían un poco, digamos metafóricamente, como el Sol o la estrella polar, que son un tanto remotos, quedan un poco fuera de nuestro alcance, pero nos permiten orientarnos en la Tierra. Pues más o menos estos ideales de las ideologías, pues nos permitirían orientar las políticas en el suelo de la Tierra, que es tan accidentado y tan complicado. Sí, sí. Las tres ideologías, como digo, pues compartían la explicación de la sociedad en clave económica y darwiniana, ¿no? Y eran más bien hostiles a la religión, etcétera. Bueno, pues en la situación mundial de los años 30, de agravamiento de la crisis liberal por la depresión económica a raíz de la caída de la Bolsa de Nueva York, el propio neoliberalismo suscitaba críticas en su seno, mientras que las dos ideologías rivales parecían que marcaban el porvenir. La Unión Soviética se jactaba de estar superando lo que llamaba la anarquía productiva del libre mercado y que la estaba superando gracias a unos planes quinquenales que industrializaban rápidamente al país, aunque, claro, al coste de unas tremendas hambrunas, entre otras cosas, que procuraban ocultarse al exterior, pero que ya eran conocidas. Lo que pasa es que la propaganda marxista y la propaganda progresista, que era básicamente liberal pero muy inclinada al comunismo, pues decían que no había tales hambrunas, que era propaganda capitalista. Claro. Pero se sabía que era. Una de ellas fue el Holodomor en Ucrania, que causó millones de muertos, no se sabe. Unos dicen que 1,5 millones, otros que 6 millones, pero en fin, es muy difícil. Pero fue terrible, ¿no? Yo lo he tratado en algún libro, porque hay una cosa muy interesante, fue un intercambio de cartas entre Sholokov y Stalin. Este Sholokov fue premio Nobel de literatura y era un intelectual del partido, y escribió a Stalin diciendo que se estaban haciendo unas barbaridades tremendas, privando a los campesinos de medios de vida de una manera brutal, y que eso, además con una crueldad y una violencia terribles, ¿no? Existe esa carta, ¿no? Y Stalin le contestaba, sí, ocurrirán esas cosas, pero usted olvida otras. O sea, usted es unilateral. Esos honrados campesinos, pues se negaban a apoyar a los trabajadores de las ciudades, a los obreros, se negaban a entregar sus cosechas cuando se necesitaban, durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Así que las cosas son como son, más o menos venía a decir Stalin. Y realmente también decía, no sé si el propio Stalin, pero u otros decían en ese momento, estas pruebas
estas pruebas de afrontar tal crueldad y tal brutalidad, en realidad están forjando un hombre nuevo. Los bolcheviques son gente de una materia especial, capaces de afrontar todo en pro del comunismo, en pro de la liberación, de la completa liberación del ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era la idea. Sí. Bueno, por otra parte, esto digo en relación con la Unión Soviética, que se jactaba de que mientras en todo Occidente y en Europa, los países capitalistas, había una crisis económica tremenda, un desempleo enorme, una baja de los salarios, todas estas cosas, en la Unión Soviética no. Se estaba organizando de manera científica la economía y todo eran éxitos de los planes quinquenales. Bueno, los fascismos también podían exponer sus éxitos económicos, pero sin el coste de los soviéticos, porque ni en Italia ni en Alemania el coste fue de hambrunas ni cosa por el estilo, ¿no? Italia había progresado notablemente cuando salió de las violencias y los desórdenes de los primeros años 20. Hubo una época de mucha agitación, bolchevique, entre otras cosas, también comunista y socialista y también anarquista, en fin. Y esto, digamos, lo paró Mussolini, por decirlo así. Y en Alemania, además, hubo un desarrollo económico muy considerable. De hecho, no hay que olvidar que el fascismo italiano gozaba de muchísima simpatía entre gran parte de los liberales, empezando por Churchill, ¿no? O sea, fue feliz también Gandhi y otros muchos, ¿no? Felicitaban a Mussolini y lo consideraban un gran estadista, ¿no? Y en Alemania, o sea, cuando Hitler llega al poder en Alemania hay un paro enorme, 6 millones de desempleados, algo por el estilo, ¿no? Sí, y una situación justo. de tensiones sociales, de desorden tremendo, ¿no? Pero el nacionalsocialismo había superado en pocos años, de manera casi espectacular, una crisis económica catastrófica, y lo hizo combinando la propiedad privada con la planificación y la regulación estatales. En cierto modo era algo parecido al keynesianismo. En cierto modo, todas estas cosas requieren muchas matizaciones y todo lo que se quiera, ¿no? Además, en la represión en Italia, comparado con la que hubo en Alemania, que enseguida se crearon campos de concentración, que no eran de exterminio al principio. Ese carácter lo adquirieron ya durante la Segunda Guerra Mundial, pero antes no. Y en Italia, en cambio, la cantidad de presos políticos era muy escasa. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Cuál es la base de estas críticas mutuas entre las tres ideologías? Bueno, el liberalismo descansaba en la idea del hombre como esencialmente cooperativo mediante el comercio. En el comercio, el interés particular, en el comercio libre, claro, pues se convertía también en el interés general, por efecto de lo que llamaba Adam Smith una mano invisible, lo que requería un gobierno y un Estado mínimo y con la menos intervención posible. Que ya digo, esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta era la idea. O sea, la sociedad se compone de hombres que tienen mucho interés en cooperar, en comerciar, porque eso les beneficia a todos, y que cuanto menos intervenga el gobierno, mejor. Así que la historia humana sería la historia del desarrollo espontáneo, del comercio y de la técnica. Sería la concepción general, ¿no? Sí, no. El comunismo, en cambio, entendía al ser humano como un ser esencialmente conflictivo, o sea, no cooperativo como el liberalismo, sino conflictivo, debido a la escasez económica. Y esta escasez económica, pues, derivaba en sociedades divididas en clases, en las que una clase, la clase dominante, explotaba a las demás, aunque el marxismo prometía que esta historia tan lamentable, ¿no?, y tan deprimente, estaba a punto de acabarse, debido a que el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo pues iba a permitir abolir la explotación del hombre por el hombre,
aunque para eso era necesario acabar con el sistema capitalista, porque el sistema capitalista tendía a mantener y reproducir la explotación. Ahora bien, acabando con ese sistema, se podrían aprovechar las propias fuerzas productivas creadas en el capitalismo para llegar a una sociedad primariamente socialista y después comunista. El socialismo era la dictadura del proletariado, era una etapa en la que se creaba las condiciones para que fuera abolido el Estado, abolida la religión, abolida todas estas cosas que, según los marxistas, mantenían al hombre en una situación lamentable, ¿no? Y en la abolición en el primer periodo del socialismo, en que se aboliría el sistema capitalista, pues el Estado se reforzaría al máximo. Se suponía que solo por un periodo. Y en ese estado, en ese estadio, en ese periodo, el Estado desempeñaría un papel político y educativo fundamental, imponiendo por la fuerza la eliminación de los explotadores y, de paso, también las costumbres y prejuicios ancestrales. Quedan unos 4 minutos, don Pío. Bueno, pues ya vamos terminando entonces. Sí. Esto, claro, era un Estado completamente policíaco y completamente totalitario, aunque se suponía que luego se pasaría a un estado de felicidad general. En el fascismo hablaba de Estado totalitario. También el franquismo habló una temporada de Estado totalitario, pero que nunca lo fue, porque ya digo, el totalitarismo es la ocupación del Estado por un partido y la ocupación de la sociedad por un Estado, ¿no? En el franquismo no hubo nunca nada remotamente parecido. Pero bueno, en el fascismo el Estado totalitario pues intervendría fuertemente en la vida económica y también más ampliamente en la vida social para corregir los desequilibrios que habrían generado el libre mercado y las libertades políticas. Así que limitaría el libre mercado y limitaría las libertades políticas, pero sin abolirlos como ocurría en el comunismo. En el caso del nazismo, como decimos, la idea clave era el racismo, con su derecho a imponerse sobre los demás. Es que es una cosa que, claro, en cierto modo es una perugullada. Claro. O sea, si consigues imponerte a los demás es porque eres superior. Y si no lo consigues, pues al final el nazismo pues pereció, ¿no? Fue aplastado. Aunque hay que señalar que fue aplastado por la colusión, por la colaboración del imperio inglés, el llamado imperio británico, de la Unión Soviética y de USA. Es decir, que fue necesaria la colaboración entre todos ellos para aplastar, lo cual indica hasta qué punto llegó a ser fuerte el régimen, ¿no? Y esta idea del racismo, como ya indicamos, conviene darse cuenta de que tiene una raíz en el pensamiento europeo, sobre todo a partir del siglo XVIII, pero que tiene que ver también con la hegemonía europea que empieza en el siglo XVI con las conquistas y exploraciones españolas, y que fue una hegemonía evidente en los ámbitos cultural, político y militar hasta la Segunda Guerra Mundial, también para darse cuenta de lo que son las cosas en la práctica, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial pues muestra por una parte la mezcla de antagonismos ideológicos y de conveniencias políticas, porque comenzó con un pacto pasajero entre Hitler y Stalin que motivó a las democracias Francia e Inglaterra a declarar la guerra pues a Hitler, aunque no a Stalin, y culminó luego en una estrecha alianza entre las democracias anglosajonas y la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Sobre el aplastamiento total de la Alemania nazi debía establecerse un nuevo orden mundial pacífico e indefinidamente duradero, ¿no? La ONU es lo que pretendía. Pero lo que abrió paso fue a la llamada Guerra Fría, una rivalidad enconada y a menudo belicosa,
por la hegemonía mundial entre los exaliados USA y Unión Soviética. Bueno, pues en España, ya lo veremos el próximo día, las tres ideologías estaban presentes, aunque de un modo muy particular. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana, como siempre, aquí a Informa Radio, a una hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo para todos. Gracias, don Pío.